Bueno, vamos a leer, hay un versículo que todos creo que hemos oído alguna vez, ¿verdad? Que está en Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Y dice así: se te ha dicho a ti, hombre aquí significa ser humano, es Adán, dice, o sea, el ser humano. Varón, mujer, judío, gentil, todo. Se te ha dicho a ti, hombre, qué es lo bueno y qué el Señor busca de ti. ¿Qué busca el Señor de ti? Y dice, solo que, o no otra cosa, sino que hagas el juicio o la justicia, que hagas lo justo, que ames la misericordia y que te humilles o que humildemente camines con tu Dios. Es lo que pide, ¿no? Y parece que es, en cierto modo, sencillo, ¿verdad? A veces, bueno, solo se te ha pedido esto, ¿no? que hagas lo justo, que ames la misericordia, la piedad, podríamos decir también, la compasión, que ames la compasión, que te humilles o que humildemente camines con tu Dios. Bueno, y parecería sencillo, pero la verdad es que no lo es. Y yo creo que no lo es en esa palabra que dice humildemente. Humildemente con tu Dios. No todas las versiones lo traducen igual, pero esa es la idea, que te humilles, sería otra traducción, aunque también menciona caminar, que camines humildemente. Vale. Misericordia y andar humildemente, que camines humildemente con tu Dios, que te humilles con tu Dios. Yo creo que esta es siempre, bueno, pues el gran desafío, ¿no? Y yo creo que la historia de la resurrección nos habla de eso, porque una cosa es que nos digan, mira, tienes que hacer esto, qué fácil, los mandamientos, ¿no? Cuando Dios le dice al pueblo de Israel, mira, aquí están los mandamientos, dicen, sí, los cumpliremos. Qué fácil decirlo, ¿no? Sí, los cumpliremos, pero claro, después la historia, que ames la misericordia. Y que te humilles o que andes humildemente con tu Dios. Y es tan difícil porque el yo se resiste a morir. El yo se resiste a morir. Y por eso tenemos, gracias a Dios, por Jesucristo, ¿no? que vino precisamente a llevarnos a ese proceso de humillarnos, de desaparecer con Él en las aguas del bautismo y nacer a una vida distinta. Y eso es, bueno, pues lo que celebramos en este día, ¿no? Que Jesús se humilló. Filipenses 2 dice que se humilló, se hizo como esclavo hasta la muerte y muerte de cruz, y que entonces Dios le dio el nombre que está sobre todo nombre, ¿no? Le levantó de los muertos y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Vamos a leer en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 26. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Si alguien quiere leer a partir del versículo 9, Hechos de los Apóstoles 26, versículo 9. Ahí está Pablo contando su vida, su testimonio, delante del rey Agripa y del procurador romano, del gobernador Festo, que eran concuñados, y que estaban ahí, bueno, pues juntos en Cesarea. Pablo está preso y Festo llama a su cuñado, el rey Agripa, él está casado con la mujer del rey, con la hermana de la mujer del rey Agripa, perdón. Y entonces, bueno, como tú eres judío, eres un rey judío, ven que a lo mejor entiendes algo de este señor, ¿no? Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 9. Entonces, Pablo, pues le dan la oportunidad de defenderse delante de los dos, de Festo y de Agripa, con sus esposas, Berenice y Drusila. Están ahí todos y otros, y Pablo empieza a defenderse. Y bueno, pues no vamos a leerlo todo, pero tal vez desde el versículo 9, ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta el 11, esos tres versículos. Yo ciertamente pensaba en mi interior que era mi deber hacer muchas maldades contra el nombre de Jesús de Nazaret.
lo cual en efecto hice en Jerusalén, pues luego de recibir autorización de parte de los principales sacerdotes, no solo encerré yo en cárceles a muchos de los santos, sino que cuando eran condenados a muerte, deposité una piedrecita contra ellos. Y muchas veces, castigándolos por todas las sinagogas, los forzaba a blasfemar, y enloquecido de furia contra ellos, los perseguía aún hasta en las ciudades extranjeras. Pablo está diciendo que él era un hombre religioso que pertenecía a la secta más rigurosa del judaísmo y que se lo tomaba muy en serio hasta el punto de perseguir a otros, ¿no?, que no pensaban como él y que los metía en la cárcel, que votaba a favor de que los mataran, que los castigaba, eso eran latigazos en las sinagogas, y que les obligaba a blasfemar, ¿no? Y sobre todo me llama la atención lo último que dice, que estaba altamente enojado, estaba muy enfadado. Yo creo que eso nos ayuda. Normalmente yo pienso que tenemos todos un egómetro, el ego, ¿no? ¿Qué es el ego? Es el yo, es la carne, ¿no? Que la Biblia, es el yo, el ego, y hay un egómetro, algo para medir el ego. y un egómetro bastante bueno es nuestros enfados, nuestros enojos, porque ahí se ve cuánto el ego está molesto, el ego está herido, ¿no? Cuánto nos enfadamos, cuánto duran los enojos. Eso es una buena medida de nuestro ego, ¿no? Y Pablo dice que estaba súper enfadado contra estos que no pensaban como él. Y sigue diciendo, y yo andaba en esas cosas, y iba hacia Damasco con autoridad de los sumos sacerdotes y comisión de los sumos sacerdotes, y dice, a mitad del día, en el camino, vi, oh rey, se está dirigiendo al rey, desde el cielo, más brillante que el sol, una luz que me iluminaba a mí y a los que estaban conmigo. Y dice que todos nosotros caímos al suelo. A veces se pinta que es una caída del caballo, pero aquí no parece que vayan a caballo. Pero bueno, sea como sea, cayeron al suelo todos nosotros. Y dice, y oí una voz que me decía a mí, en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Te es duro para ti dar patadas no dice al aguijón, sino a los aguijones. Es duro para ti dar patadas a los aguijones. Bueno, yo creo que esto es que estamos hablando de la resurrección, estamos hablando de las apariciones del resucitado. Lo que pasa es que en la Biblia hay una serie de apariciones que son hasta que Jesús sube a los cielos, hasta la ascensión, y las vemos como más, no sé, más físicas, ¿no? Que Jesús come con ellos, que se le toca. Y aquí tenemos ya otras apariciones después de la ascensión, que tal vez son un poco distintas, ¿no? Que son más parecidas a los muchos modos que tiene Jesús de manifestarse hoy a nosotros. Y Pablo es el caso de estos, ¿no? Se le aparece el Señor y lo primero que me llama la atención es que caen al suelo, ¿no? Cuando el Señor se aparece de verdad en nuestra vida, sí, lo que sentimos es ese caer al suelo, humillarnos, ¿eh? Es la humildad que tal vez nos la habían pedido, caminar humildemente. Aquí viene la humildad de verdad, de caer al suelo, ¿no? Hoy se habla de esa expresión, caer del caballo como para decir qué equivocado estaba, me caí del caballo, ¿no? O sea, aquí caen todos cuando se aparece, dice Pablo, la misma luz que de la creación del mundo es la que ha brillado en nuestros corazones. Creo que eso es algo para nosotros. O sea, quiero decir, una cosa es ¿qué se te ha pedido a ti? ¿Qué se te ha dicho a ti? Oh hombre, decía el profeta Oseas, ¿no? Miqueas. Eso es como para todo ser humano. Pero para nosotros cristianos, creo que somos cristianos desde el momento en que hemos experimentado tal vez que estábamos peleando contra Dios. Para Pablo, llegar a ser cristiano es darse cuenta, caerse al suelo de que estaba peleando contra Dios. Él creía que estaba haciendo lo correcto, pero estaba peleando contra Dios.
Y eso es como la puerta de entrada a la fe, el arrepentimiento. El darse cuenta de cómo he perdido años de mi vida, dando patadas al aguijón, dando patadas a donde no tenía que dar patadas, ¿no? Peleándome con cosas que no me tenía que haber peleado. ¿Por qué he perdido ese tiempo? Pues Jesús le dice, es duro para ti dar patadas. Pablo tal vez pensaba, qué dura es mi vida. Jesús no va a decir nunca, qué dura es la vida. Jesús dice, yo soy la vida. Yo soy la vida. Pero sí es duro, la única vez que Jesús también dice, te van a perseguir, y eso es duro, ¿no? Pero la única vez que dice algo es duro, escleron, que es súper duro, ¿no? Esclerosis, ¿no? Es cuando algo se endurece. Es duro dar patadas a los aguijones, al aguijón. No sé, cada uno de nosotros somos distintos, pero creo que todos, si nos examinamos, podríamos reconocer, ¿no?, que en nuestra vida muchas veces hemos estado dando patadas al aguijón. Hemos estado tratando de hacer cosas a nuestra manera, ¿no? A nuestra manera. Pablo dice al principio, lo que leyó Carsten, ¿no? Dice, yo traduzco, y me pareció a mí, pensaba, ¿no?, me parecía, hemos hecho lo que nos parecía. Me pareció que era correcto perseguir a los cristianos. Muchas veces hacemos así la vida. Me parece que esto es lo que hay que hacer. Me pareció, bueno, y así he actuado yo y tal vez muchos de nosotros. Lo que nos pareció. Me pareció que era lo correcto hacer esto. Y el resultado es como ese Pablo que está perdiendo su vida, que está muy enojado, que está lleno de rabia y que de repente se cae al suelo. Y dice Pablo, bueno, yo le dije, ¿no? Yo dije, ¿quién eres tú, Señor? Yo creo que Pablo ya se lo está imaginando, porque le ha dicho a quien tú persigues, a quien tú persigues. Cuando hacemos algo contra los cristianos, cuando alguien hace algo contra los cristianos, ¿no? Aquí dice que los metía en la cárcel, los perseguía, los acusaba, los castigaba, les obligaba a blasfemar, votaba que los mataran. Lo hacemos contra el Señor. El Señor le vuelve a decir, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo creo que Jesús no le está, digamos, pidiendo cuentas, sino que está siendo enormemente generoso, amoroso, misericordioso con él, ¿no? La misericordia, esa palabra que veíamos antes, es eso, ¿no? Es lo que Jesús está haciendo con Pablo. Simplemente le dice, yo soy al que persigues, para que sepa bien quién es, ¿no? Para identificarse a sí mismo. Yo soy el que tú persigues. Y qué bonito, ¿no?, que el Señor nos haya dicho alguna vez en la vida eso. Yo soy el que tú persigues. Pero el Señor sigue hablando. Y el versículo 16, no sé en tu Biblia, pero dice, pero, levántate, ponte en tus pies. Lo dice así tu Biblia, dice pero, o alguien lo quiere leer, versículo 16, pero, levántate, ponte de pie y ponte sobre tus pies. 2 veces lo dice. Me parece maravilloso ese pero. Jesús solo con un pero cubre todo lo que ha hecho Pablo. Su perseguir, su blasfemar, su meter preso, su asesinar, su torturar, su obligar a blasfemar. Todas las cosas que Pablo ha hecho en su vida, todos sus errores, es como el padre del hijo pródigo, que no le deja ni hablar al hijo pródigo. Y aquí solo pero. Y con ese pero, como que Jesús lo ha cubierto todo, con su perdón, con su sangre, con su misericordia. Pero, levántate y ponte en tus pies. Le da eso, su dignidad. Sí, primero ha tenido que humillar, ¿no? Pero ahora ponte en tus pies. Ahora eres libre, ¿no? Ahora estás restaurado. Jesús nos devuelve la dignidad. Después de decir pero. Yo creo que no sabemos quién es Jesús de verdad, el Jesús resucitado, el Jesús vivo, hasta que no oímos ese pero sobre nuestras vidas.
hasta que no sabemos, hasta que no nos damos cuenta de todo lo que hemos hecho contra el Señor, de cómo hemos desperdiciado sus dones y su misericordia, de cómo hemos dado patadas contra el aguijón, de cómo hemos luchado contra Él. Y Jesús nos dice, sí, yo soy, pero. Ese pero que significa perdón. Ese pero que significa que ya no lo tengo en cuenta. Ese pero que significa vamos a pasar a otra cosa. Pero tenemos que pasar por ese pero de Dios. Por esa experiencia de que Jesús no nos ha tenido en cuenta nuestros delitos. Si llegamos al Señor simplemente diciendo qué bueno soy, yo soy toda la vida cristiano, o yo alguna vez pequé hace mucho tiempo, pero ahora soy el súper cristiano, y todo ese tipo de cosas, estamos lejos de esta experiencia. Estamos lejos del Señor Jesús, estamos lejos de saber quién es Él y quiénes somos nosotros. Tenemos que experimentar esa misericordia de Dios con nosotros. Y eso es lo que nos dice el resucitado hoy. Pero, levántate, pero ponte de pie, ponte en tus pies. Y entonces le añade algo más. Mira, no hay ese algo más si no pasas por lo anterior, ¿vale? Primero es reconocer que el Espíritu Santo me dé convicción de pecado, que el Espíritu Santo me muestre qué dura ha hecho mi vida, ¿no? Dando patadas a los aguijones, que el Espíritu Santo me muestre cómo he perseguido y rechazado y renegado de Jesús, de su nombre, que es pero, cuando llegamos al pero y experimentamos, ¿qué experimenta aquí Pablo? No experimenta, el arrepentimiento verdadero es luz, es alegría, es gozo, es restauración, es ponerse en pie. Este es el verdadero arrepentimiento. Pero cambia la mente de Pablo. Cambia toda la orientación de su vida. Pablo estaba orientado ¿a qué? A sí mismo. Él decía que trabajaba para Dios, pero estaba orientado a sí mismo. Estaba orientado a tener mucho éxito, haciendo grandes cosas, él para Dios. Estaba orientado a conseguir los fines que se había propuesto en su vida. Y no le importaban los demás. Podía destruir a los demás con tal de conseguir los fines que él quería para su vida. Y eso era el objetivo de su vida. Y en esto andaba, dice, ¿no? En esto andaba cuando el Señor se me manifestó. El poder de la resurrección, va a decir después Pablo, el poder de la resurrección es que cambia vidas. Que de ser alguien centrado en mí mismo y en mis objetivos y en mis ideas religiosas, paso a ser otra persona. Y aquí nos dice, ¿qué tipo de persona? ¿Y qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? Y voy a insistir en eso de cada uno de nosotros, porque dice, para esto me manifesté a ti, para esto me he aparecido a ti, para esto. Y para esto resucitó el Señor, y para esto se ha mostrado en nuestras vidas. A veces más, a veces menos, pero hay más. Para cada uno de nosotros estemos en el más o en el menos. Para esto me he manifestado a ti, para esto me he aparecido a ti. Y dice, porque te he... para designarte, para elegirte, como, ¿y qué pone tu Biblia? Para elegirte, para designarte, para nombrarte, ¿qué? ¿Qué pone tu Biblia? Versículo 16. Para designarte, ¿qué? Bienvenido. Como ministro y testigo. Ministro y testigo. ¿Alguna Biblia pone otra cosa? Para designarte servidor y testigo. Servidor y testigo. Me gusta esa Biblia. ¿Cuál es? Textual. La textual. Sí, mira, la palabra ministro es verdad que muy antiguamente, la palabra ministro significó servidor. Vale. Pero hoy día, la verdad que no significa eso. No significa eso. Ministro significa nuevos ministerios. Ministro significa poder. Ministro significa honra. Ministro significa prestigio. Ministro significa dinero. Ministro significa que estoy con no sé qué partido, con otro partido, que me voy con Podemos, me voy con el PP. Eso significa ministro hoy. ¿Y cuántas vidas cristianas y cuántas vocaciones cristianas se han perdido por personas que dicen, yo quiero ministerio? Y han destrozado su propia vida cristiana. Por orgullo. Porque han hecho religión. Porque han hecho religión. Lo que dice aquí, hipereten, significa servidor. Hay tres palabras que normalmente se usan para servidor. Una es doulos, que significa esclavo. Otra es diácono, que significa servidor, el que sirve la mesa, por ejemplo.
diácono, y otra es esta que aparece aquí, que no aparece tanto, pero las tres significan servidor, esclavo. Y lo traducimos ministerio. Y como es Pablo, pues le dio un ministerio. Pablo, un ministerio, qué importante es Pablo. No es lo que le está diciendo el Señor. Te he elegido como siervo. Esa es la palabra para siervo. Quiero explicar un poco esa palabra. Esa es la palabra que significaba, ¿sabes lo que significaba primero esa palabra, primero de todo? Significaba, y seguía significando, el remero. ¿Qué es el remero? El que rema, ¿verdad? En un barco. ¿Y quiénes eran los que remaban en los barcos? Que había una fila aquí y la otra fila aquí, remando, y otros ahí remando. Y había alguien dando un tambor, bum, 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 para que llevaran el ritmo. ¿Quiénes eran los remeros? Los esclavos. Eso es lo que significa esa palabra, primeramente. Eso es lo que oía la gente. Cuando oímos ministro, oímos otra cosa. Menos serio. Eso es lo que significa. Te he elegido remero. Y después pasó a significar el ayudante, el guardaespaldas, podemos decir, la escolta de alguien. Sale muchas veces en la Biblia, muchas veces no, pero quiero decir, las pocas veces que sale, muchas veces de esa, es los siervos del sumo sacerdote, por ejemplo. ¿Qué eran los siervos del sumo sacerdote? Los que tuvieron, eran como los guardaespaldas, la guardia personal, los escoltas, porque no tenía ejército el sumo sacerdote, los escoltas del sumo sacerdote. A eso es a lo que llama Pablo. A ser siervo. Y eso es el gran cambio de nuestra vida. Es cuando entendemos que no estamos hechos para servirnos a nosotros mismos, para trabajar para nosotros mismos, que no somos el centro del mundo. Y Dios tiene que trabajar eso en nuestros corazones, porque la carne sigue diciendo yo soy el centro del mundo. Y eso es el cambio de Pablo y a lo que nos invita el resucitado. Te he elegido para ser siervo. Para ya no agradarte a ti, agradarme a mí. Para que el centro de tu vida, decía un filósofo griego de aquella época, ¿qué es el esclavo? El esclavo es el que vive para otro. Mientras que el libre es el que vive para sí mismo. Ese es el cambio. Y Pablo siempre decía, firmaba sus cartas, siervo de Cristo. La verdad es que usaba la palabra que significa más claramente esclavo de Cristo. O sea, yo pertenezco a otro. Ya no vivo para mí mismo. Ya no vivo para yo y los míos. Eso es la carne, ¿no? Este es el cambio que hace el Señor. Remeros. Oye, ¿y sabes una cosa? No sé si has remado. A mí me gustaba remar de joven y me sigue gustando porque el pueblo de mi abuela había una barca y todo esto. Si remo yo solo, ¿sabes qué pasa? Que la barquita empieza a dar vueltas. Y no avanza. La vida cristiana es el equipo. El remero está llamado a un equipo, a coordinarse, a trabajar en equipo. Si no, el remero da vueltas a sí mismo y alrededor de sí mismo. Te he designado remero. El Señor te designa remero. Y mártir, dice. Mártir es la palabra que usa, pero que significaba testigo. Testigo. Te he designado testigo. Esa palabra pasó a significar a alguien que muere por una causa porque los testigos primeros morían. Lo que significaba testigo. Sí. Podemos decir es otra dureza, ¿no? No la dureza de dar patadas contra el Señor, ¿no? Sino la dureza del testigo. Bueno, pero aquí dice que vas a ser testigo ¿de qué? De lo que viste de mí y de lo que te mostraré de mí. Y eso es muy bonito, porque a veces decimos, yo no sirvo para... Mira, desde que viste algo del Señor, sirves. Desde que viste algo, testigo de qué? De lo que viste. ¿Que hizo esto? Pues de eso eres testigo. Ya desde que el Señor empezó a trabajar en mi vida, no digas yo no sirvo para testigo. Si el Señor ha hecho algo en mi vida,
Porque el Señor no quiere personas que estén representando leyes, normas, doctrina. Todo eso es secundario en el plan de Dios. Lo que el Señor está buscando es testigos que digan, esto ha hecho el Señor conmigo. Qué bonito. Y lo más bonito es, y lo que te mostraré. Cuando empezamos a ser testigos, el Señor nos quiere mostrar más, nos va a mostrar más, mucho más, ¿no? Hay más para cada uno de nosotros. Hemos visto un poco del Señor. Hemos visto sus milagros, hemos visto su compasión, hemos visto su misericordia, hemos visto su perdón. Nos va a mostrar más. Para esto resucito. Para esto me muestro a ti, Pablo. Para esto. Y ahora podemos ver eso, que esto no es para Pablo, porque no le viene a dar un ministerio. Lo viene a poner de remero, como a todos nosotros. No es solo para Pablo. Y me seguiré mostrando. Y dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles, de las naciones, a los que te mando. Me parece también que es muy bonito, porque el Señor nos libra y nos envía. Nos libra y nos envía. No nos puede enviar si no nos ha sacado. ¿Sacado de qué? Pues de pensar lo que piensa todo judío, de pensar lo que piensa todo gentil, de vivir como vive todo judío, de vivir como vive todo gentil. Te saco, te libero de ellos y te envío a ellos. Es muy bonito. El Señor no nos separa a los cristianos. Santificarse significa separarse. No nos separa, no sé, como para aislarnos, para llevarnos al desierto. Nos separa para enviarnos. Nos libera de los mismos que nos envían. Pero nos envía distintos. Si somos iguales que los demás, si nos comportamos igual que los demás, si nuestra vida moral es igual que la de los demás, bueno, pues, ¿qué vamos a contarles a los demás? Solo, y perdón por la expresión, solo bichos raros que han sido liberados tienen algo que decir. Son distintos. Los demás los ven como bichos raros. Jesús los ve como siervos y testigos. Esa es la manera como Dios quiere usarnos, lo siento. Y además, qué bonito, para liberarte. O sea, vas a tener problemas, pero yo te voy a estar liberando. Yo voy a estar cuidando de ti. Te envío justo a los que te van a dar problemas. Sí, es parte de la bendición. Es parte de lo que significa la vida cristiana. Jesús no viene, mira Pablo, oye, te estoy llamando hoy y si te haces cristiano y vas a la iglesia, yo te voy a dar dinero, te voy a dar mujer, te voy a dar una casa, te voy a dar no sé cuántas cosas. Y Jesús no es así. No es un vendedor de humo. Jesús le dice la verdad. Dice la verdad. ¿Y por qué? Porque si Jesús trabajara, mira, ven aquí que te voy a dar cosas. ¿Sabes qué? El Señor nos da muchas cosas. Yo creo que el Señor nos da muchas cosas. Y cuanto más confiamos en Él, más cosas nos da. Pero, si nuestra motivación es que el Señor me dé cosas, no hemos salido del egoísmo. No hemos pasado por la humillación. No hemos pasado por el arrepentimiento y nuestra carne está en el centro. Oye, Pablo, mira que te voy a dar un ministerio, te voy a nombrar aquí sumo sacerdote. Ah, qué bien, es lo que siempre quería. Vas a progresar en tu carrera. Pablo dice, todo eso lo tenía por basura ahora. Todo eso se ha vuelto basura. Toda mi carrera, todos mis planes, toda mi idea de lo que Dios me tenía que dar. Tenemos que pasar por eso para salir de nuestro egoísmo. Esta es la transformación. Claro que Dios va a cuidar de nosotros, pero primero, arrepiéntete. Primero experimenta la misericordia de Dios. Primero recibe su luz y su cariño y su comprensión y su perdón. Y después escúchale a Él, a Jesús, decirle, te quiero como remero. Te quiero como testigo de lo que has visto y lo que vas a ver. Claro que va a cuidar de nosotros. Pero ¿cuál es mi motivo? Te envío ¿para qué? Para abrir los ojos de ellos y para que se vuelvan de las tinieblas hacia la luz y del poder de Satanás a Dios. La palabra que usa aquí para poder es la misma que ha usado antes cuando Pablo decía yo tenía poder, autoridad de los sumos sacerdotes.
tenía comisión de los sumos sacerdotes, yo tenía poder delegado de los sumos sacerdotes. Y aquí usa la misma palabra para hablar del poder de Satanás. Y creo que es interesante porque muchas veces que pensamos que tenemos poder, en realidad estamos sirviendo a Satanás. O sea, quiero decir que hay esas experiencias de que yo tengo poder, de que yo ahora... El pecado muchas veces yo ahora puedo. Soy yo el que mando, soy yo el que puedo. Ese poder, en realidad dice, es esclavitud. Es el poder de otro. No es nuestro, no es verdadero poder. Es el poder de Satanás. Y el Señor nos saca de eso. Y nos quiere usar para eso. ¿Y cómo voy a hacer yo todo eso? Esto es lo que se ha pedido de ti, hombre, ¿no? Decía Oseas. Esto es lo que se te ha pedido a ti, oh cristiano. Ser siervo, querer agradar a Dios y ser testigo. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Y es fácil? No, no es fácil. ¿Es difícil? No, no es difícil. Es imposible. Hasta que no nos convenzamos de que la vida cristiana es imposible, estaremos viviendo en nuestras propias fuerzas. Tenemos que darnos cuenta de que el Señor nos está llamando a algo imposible, que es salir de nosotros mismos y servirle a Él. Eso solo lo puede hacer Él, por el poder de su resurrección. La vida cristiana es imposible. Convéncete, es imposible. Imposible. Como aquel torero que decía, lo diré con 2 palabras. Impresionante. Bueno, es imposible la vida cristiana. Es imposible. Pero es posible con el poder de Dios. Y esto es, para eso me he manifestado a ti. Si le ha costado bastante, para eso me he manifestado a ti, para usarte, para que seas servidor y testigo y otros puedan llegar a conocer. Para que reciban el perdón de los pecados. La palabra para perdón a veces en español suena muy... te lo perdone. Es como la liberación de los pecados. Es mucho más que solo estar perdonado, es ser liberado de los pecados. Y la herencia entre los santificados por la fe que es para mí, que se refiere a mí. Tal vez también llamar la atención de eso, ¿no? Vamos a repartir herencia. Cuando salimos a evangelizar, cuando decimos el Señor ha hecho esto en mi vida, porque eso es ser testigo, eso es servir, vamos a repartiendo herencias por ahí. Somos los abogados, ¿no?, que van a decirle a esa persona que no lo sabe, mira, te han dejado algo, te han dejado un tesoro. Los santificados por la fe hacia mí. Bueno, ya lo decíamos, el Señor nos quiere santificar, nos quiere hacer distintos, nos quiere cambiar, nos quiere hacer esos bichos raros, con perdón, que ya no viven para sí mismos, sino que reman en el barco de Jesús. Pues gracias, Jesús, gracias. Gracias que te sigues manifestando en nuestras vidas de muchas maneras. Gracias, Jesús, que te hemos podido llegar a conocer. Y gracias, Jesús, que nos invitas a cambiar nuestra vida. Señor, ahí está nuestra carne, diciendo yo. Queremos rendir esa carne, Señor. Reconozco, Señor, cómo pues a veces eso, mis enojos, muestran dónde estoy y demuestran que el yo está vivo y lo quiero, Señor, rendirlo delante de ti. Quiero caer al suelo delante de ti. Quiero, Señor, arrepentirme de todas las veces que he puesto mis planes, lo que yo pensaba. Pensaba que había que perseguir a los cristianos. ¿Cuántas cosas pensamos, Señor? Quiero ponerlo delante de tus pies y rendirme a ti, Señor, y que cambies mi corazón, que pongas en mí un deseo de servirte, Señor, no de crecer a costa de ti, no de ser más grande utilizándote a ti, no de buscarte a ti para conseguir cosas, Señor, rindiéndome a ti, para que tú hagas lo que quieras, porque sé en quién he confiado, sé que tú vas a hacer cosas, Señor. Señor, no quiero dar más patadas al aguijón. ¿Cuántas veces he dado patadas al aguijón? No quiero seguir dando patadas al aguijón. No quiero seguir remando en círculos, Señor. Quiero servirte a ti, Jesús. Quiero ser parte de tu equipo. Quiero rendir mi vida a tus pies, Jesús.
Gracias por tu misericordia conmigo, porque me has tenido tanta paciencia y sigues teniéndola conmigo, Jesús. Gracias. Que, Señor, quiero ser tu esclavo, pertenecerte a ti. Que tú seas mi dueño. Me rindo, Jesús. Gracias, Jesús, que has tenido misericordia. Cuando los discípulos de Maús se marchaban desilusionados, dicen que lo reconocieron al partir el pan. También, Jesús, así pasa en nuestras vidas, que hemos querido ir a nuestra aldea, a lo nuestro. Hemos querido que tú nos sirvas, que la iglesia nos sirva, que los hermanos nos sirvan, que el jefe nos sirva, que los amigos nos sirvan. Pero tú te has manifestado al partir el pan. Te hemos reconocido como quien está vivo y quien nos da nuevas oportunidades. Gracias, Jesús. Gracias por la nueva vida que nos ofreces. Queremos celebrarlo partiendo el pan y conociéndote aquí entre nosotros. Amén.